Buenos días, apreciados participantes. Hoy vamos a dar, por fin, así la estudio eléctrico nos permite, en la clase que está reprogramada desde el día sábado, que estaba prevista para el día de hoy, al día de ayer. Ayer pues vine como estaba acordado, a las 9 de la mañana. Como decía inicialmente, pues, guarda como que conviven estos tres nombres: la criminología, la constitución y el derecho penal. La una, como ya ha sabido, repetitivo y muy bien explicado por ustedes en el trabajo que enviaron el día, los pasados, de criminología, el cual pues satisface mucho pues la prontitud y el esmero en dar cumplimiento a eso. Parece mentira, pero los que ya tenemos una edad, tenemos ya un poco el camino andado, uno nunca termina de andar, como que somos más esmerados en cumplir las obligaciones académicas cuando nos metemos, valga la palabra un poco vulgar, en el estudio, como que nos apasiona. Y entonces, pues yo los felicito porque he visto pues el esmero, a pesar de que ya uno, una determinada estoy ocupado, tiene muchas actividades de acuerdo a su profesión, cuestiones académicas, porque imparte clases, preparar clases, revisar los trabajos, todo eso que ustedes lo saben igual que yo. Y sin embargo sacan un capítulo de su tiempo para hacerlo y cumplir a cabalidad como se ha hecho con este trabajo. De igual manera, pues pido disculpas por el inconveniente del día sábado, porque también todos estaban aquí prestos toda la clase y bueno, no se pudo. Ayer pues quisimos hacerla, pero tampoco es posible. Hoy pues llegué ahí y hasta hace poquito pues se restableció la planta, pero con la planta pudimos tener internet y ahorita estamos usando el internet. Entonces, decía inicialmente que las tres palabras convergen: la criminología, la constitución y el penal. La una estudia desde el punto de vista, uno estudia desde el punto de vista lo que es la parte, si se quiere, de la conducta, el comportamiento del individuo, tratando de que éste no incurra en el delito y tenga que ser sancionado por el ordenamiento jurídico, específicamente por el Código Penal. Era como si fuera el Código Penal la figura principal de nuestro país, pero lamentablemente no hacen. En otros países, tanto iberoamericanos, europeos, asiáticos, cualquier continente, pues sí, la columna vertebral de las sanciones y de las penas, pues es el Código Penal de cada país. En nuestro país, pues el Código Penal ha sido, si se quiere, castrado en el buen sentido de la palabra y ha surgido una cantidad de leyes que se han ido creando para tipificar determinados tipos de delitos y se han ido dejando atrás aquella figura emblemática del Código Penal nuestro. Y digo esto porque para nadie es un secreto que cada día salen un sinnúmero de leyes, que existen leyes para todos, pero no existen sanciones para todos. Lo repito nuevamente: existen leyes para todos, pero no existen sanciones para todos. Pareciera que aquel aparataje jurídico de leyes forman parte de la biblioteca y lo que la misma indica no es de fiel cumplimiento. Entonces esto nos pone, si se quiere, en cierta inclinación de la balanza a ciertas preferencias, a ciertas distinciones de la conducta y el comportamiento de quienes hacemos vida en este país. Y la Constitución, que es la otra tercera palabra de criminología, penal y derecho, constitucional o constitucional en sí, es la carta magna de los derechos y obligaciones que acobija, que protege y que evita hacerle vulnerar los derechos a cualquier ciudadano. También está allí, ha surgido una cantidad
de promulgaciones y modificaciones, estructuraciones, pero a través de los años pareciera que tenemos las normas constitucionales como letra muerta. Y cuando digo letra muerta, pues es que está allí con una cantidad de articulados que nos permite cumplir muchas obligaciones y deberes que nos indica la Constitución, como personas naturales y también como personas jurídicas. Y como personas gubernamentales le indica mucho que tienen que cumplir, sobre todo cuando se realizan tratados internacionales y cuando se toman decisiones que en determinado momento puedan vulnerar estos tratados internacionales y que se puede en determinado momento, ya sea a través de tratados o a través de las situaciones internas o externas que se vivan con nuestra república en la violación de los derechos humanos. Y digo esto por cuanto para nadie es un secreto, y cuando hacemos un simple inventario, sacamos un resumen de que nosotros tenemos una población de desplazados o emigrantes hacia otros territorios que pasan el número de más de 8 millones de habitantes que están acá en Venezuela. Mientras que vemos que enfrentamientos bélicos permiten un éxodo de 1.100.000, 1.200.000, 1.300.000 máximo de desplazados, como el caso de Ucrania y Rusia en este enfrentamiento bélico que tienen, y no llega sino a 1.100.000, 200.000 habitantes. Y nosotros sin guerra tenemos un desplazamiento de más de 8.650.000 y pico de habitantes que han tenido que salir o se fueron de nuestro país, más los que aún siguen saliendo. Entonces la pregunta para esta cátedra tan bonita que nosotros estamos estudiando, que yo humildemente imparto algo de la misma ante este panel, como son ustedes, que ustedes pues captan y también van a prestar un trabajo con lo poco que yo puedo decir por acá y con lo poco que ustedes pueden tener. Y conformamos una cantidad de ideas muy bonitas, como pasó por la parte de la criminología. Y allí en la criminología decía yo que muchas veces no son las enseñanzas universitarias ni de un oficio lo que lo hace un hombre de bien, sino son las formaciones dentro del hogar, la columna principal de la formación del hombre. Yo digo hombre con especie humana. Ahora, perdón, que un poco me pone. Ahora, pues, cuando vemos la Constitución, pues también parecemos que una cantidad de leyes para sancionar, pero a la vez una cantidad de leyes para no sancionar a algunos. Así pasa con la Constitución. La Constitución nos habla de algo fundamental en el derecho penal y que guarda mucha relación con la criminología y ese articulado. Es el artículo 49 de la misma que nos habla del debido proceso. Y ese debido proceso es aquella institución dentro de la norma constitucional que garantiza los derechos de un proceso transparente, donde debe prevalecer la equidad de la justicia, la transparencia de la misma y las aplicaciones de las penas respectivas, y que le permite a la persona alegar, apelar y demostrar que lo que se le pretende imputar es completamente falso y que pueda ser objeto de una decisión favorable y hasta de un sobreseimiento de la respectiva causa por no haber suficiente indicio en la parte investigativa que lo permita ser imputado. Y si ha sido imputado, se puede demostrar que no es culpable de lo que pretendía imputar, pero pretendía culpar. Pues bueno, este articulado está allí como de lujo. Y digo de lujo porque recuerden ustedes que en la clase de criminología hablamos sobre los cuellos blancos, que son los políticos, los empresarios, las personas de alta alcurnia, y no muchas veces de alta alcurnia por el conocimiento académico, sino simplemente porque se llega allí a través de triquiñuelas y a través de tracalería, a través de suposiciones falsas,
a ocupar determinados cargos, ya sea en la parte empresarial, en la parte ejecutiva, en la parte política. Y parece que llegar allí a aquella pirámide de corrupción les permite ser impunes a una sanción penal. Sin embargo, la Constitución, a pesar de haber sido modificada y puesta en vigencia en el 99, sacándola de 1970, tiene aquello emblemáticamente allí que señala el debido proceso en su artículo 49, pero que no se cumple. Y no se cumple ¿por qué? Porque los ciudadanos administradores de justicia pareciera que son simplemente marionetas para tener decisiones acomodadas o amañadas. Y estos señores, apreciados compañeros de cátedra, como soy el vocero principal por ser el tutor de ustedes, una palabra bastante grande, tutor. No, yo soy simplemente un compañero de ustedes que quiero llevar mi palabra y compartirla con ustedes, independientemente de cómo les susurre a ustedes en sus oídos, pero que le permite a ustedes, a través del trabajo que se va a realizar de este temario, dar también sus opiniones, las cuales yo muy humildemente y muy educadamente las acepto en su escrito y también las analizo y las puedo poner en práctica si me encuentro equivocado. Pero es que cuando hablamos de impartir justicia y la aplicación de las normas penales, vemos que no se cumple como está señalado y como debe ser la administración de justicia. Dicho esto, no puedo dejar de mencionarle a ustedes que el Código Penal comenzó por allá en 1963 y que fue, si se quiere, traer un estamento del Código Español y donde jugó bastante papel importante una persona llamada Joaquín Pacheco. Y es así como se trajo de 1863, se trajo parte del Código Español y posteriormente se fue anexando algunos documentales del Código Italiano y después cuando surgió el Código Orgánico Procesal Penal, pues se trajo algo del Código Procesalista Alemán. Sin embargo, la figura emblemática del Código Penal ha tenido 7 códigos, como se dice, los 7 códigos penales venezolanos, que datan de 1863, 1873, 1897, 1904, 1912, 1916 y 1926. Estos códigos, si ustedes se ponen a apreciar la diferencia, perdón, que ha existido, el último lo tenemos en 1926. De ahí para acá, bien, gracias. Los legisladores nuestros, llámese sin calificar de república, porque la república de Venezuela es una sola. Aquí donde le han dado el nombre que Primera República, la República, Cuarta República, la Quinta República, no. Aquí somos venezolanos desde el momento que nacemos en esta patria de Bolívar y no tenemos que decir que soy de la Cuarta, soy de la Tercera, soy de la Quinta. No, para mí Venezuela es Venezuela. Así de sencillo. Yo soy el venezolano, que no soy ni de cuarta, ni de quinta, ni de sexta, ni de séptima. Si yo me doy licencia de luz, llegar a otras repúblicas que las tienen en la mente los que viven manipulando el pensamiento del ser humano venezolano y de los que viven en esta tierra de Bolívar. Dicho esto, pues me llama poderosamente la atención que fue por allá en el año del 2005 que unos ilustrísimos legisladores que no, en su gran mayoría no han estudiado derecho para poderse acomodar a redactar leyes, pero que son legisladores. Y aquí cabe aquella frase célebre de Cantinflas, algunas que han sido ya recopiladas
y están incluidas en la lengua real española, que sin tener conocimientos de alta monta y manejando simplemente términos cantifléricos, dan rienda suelta a los sonidos que les permiten sus gargantas para decir qué están haciendo y qué no están haciendo, pero que simplemente un estudiante de Derecho aplicado, estudioso, de un tercer año en adelante, cuando ya comienza a tener un poquito más de fundamento, conocimiento jurídico, porque es elemental, parte introductoria, comienza a saber que aquella persona no está diciendo lo correcto. Porque se vulnera el derecho. Cuando no se vulnera el derecho, los principios del derecho humano, se vulnera el derecho a los tratados internacionales, se vulnera la propia Constitución, y para ustedes contar todo cuanto no se vulnera. Entonces, en aquel 2005, iban a hacer una modificación. Por allí trataron algo de referente a la obstrucción de las vías públicas y esas cosas, pero una estructura de acuerdo a la actualidad nunca se ha hecho. Sin embargo, han salido una cantidad de leyes que se han clasificado, por ejemplo, que si la ley contra la droga, que la ley de protección de la mujer, que la ley del niño adolescente, y que si la ley de derecho inmobiliario y nato, leyes municipales, otra cantidad de leyes que han salido, porque aquí hay leyes para todo. Ahorita, con el respeto que se merece la especie humana, pues están creando, estudiando, analizando una ley que va contra el maltrato animal. Pero una ley, un estudio profundo, a constituir un código penal, como debe ser, no se hace. Cuando hablamos de la ley de tránsito, que creo que está vigente a partir del 2005, la misma está por debajo del reglamento que hace de 1900 y tanto. Pues debe ser inverso, se debe eliminar el reglamento para que se adapte a la ley. Entonces resulta que el tránsito, en este caso ahora los señores de la Policía Nacional Bolivariana de Tránsito, manejan una ley especial y un reglamento que pareciera que tiene más vigencia que la ley, y que muchas veces los fiscales de buena relación con esta competencia de tránsito pues desconocen. Desconocen que existe un reglamento y desconocen, hablan de la ley, pero no saben que hay un reglamento. Que desconocen inclusive que la velocidad máxima permitida cuando no existen semáforos, y aún existiendo en las transversales y en las vías, en avenidas principales de una ciudad que está compuesta por avenidas y calles o carreras, la velocidad máxima permitida es 15 kilómetros por hora. Ellos lo desconocen. Y digo que lo desconocen porque he tenido recientemente la oportunidad de estar allí asistiendo a una persona relacionada con un accidente de tránsito, y quien hacía la imputación en la audiencia preliminar desconocía esto. Cuando se expuso a leer el reglamento de tránsito, pues la muchacha allí, digo muchacha joven, no creo que no llegaba a 30 años, pues desconocía de qué se estaba hablando. Entonces allí también declina mucho y deja mucho que ver de lo que es la preparación de lo que tenemos hoy en día de fiscales. No todos, allí hay personas muy buenas, muy capacitados, pero ha habido una cantidad de jóvenes que han llegado que no tienen la formación que les pertenece. Antiguamente, para ser un fiscal del Ministerio Público, tenía que ir a la escuela. Para ser fiscal principal tenía que tener como mínimo 5 años ya de graduado, tenía que ganarse el puesto. Pero ahorita tenemos muchachos que tienen 1 año de graduado, muchos tienen hasta 6 meses y ya son fiscales. Entonces, eso lo ha permitido quizás la complacencia dentro de la administración pública, como ha permitido también, se ha permitido a nivel administrativo la fase de la corrupción. No sé si ustedes recordarán
en la clase pasada, en el conversatorio pasado, hablaba yo sobre la ex primer ministra de Alemania, sobre los salarios. Y toda esta fase productiva nos conlleva única y exclusivamente a ciertas deficiencias que han conllevado a que Venezuela hoy en día, y a las malas administraciones adonias, que Venezuela hoy en día tenga un salario que es el último salario a nivel mundial, que no llega sino a $3.67 mensuales. Dicho en la parte estructiva de salario. Claro, no sé cuánto estará ganando los funcionarios que administran justicia, pero no es un salario consono para el trabajo que hacen, ni para los cuerpos de seguridad del Estado, ni para los docentes, ni para nadie. Entonces, cuando existe afectación en el ingreso económico, existe en el otro bolsillo una cosa que se llama necesidad. Y es cuando se comienzan a perder los valores. Y si no tienen unos grandes valores, pues permiten caer en lo que se llama la corrupción. Entonces, esto de corrupción, pues es un cáncer que ha venido corcomiendo y seguirá corcomiendo a cualquier sociedad donde no exista un horario que sea acorde con la evolución de la vida, porque la necesidad tiene cara de hambre y la hambre se combate con dinero, como muy fuerte lo que había. Entonces, vamos a ver la Constitución. Nuestra Constitución ha tenido un sinnúmero de modificaciones o constituciones nuevas. Y nuestra Constitución ha tenido un total de 27. Desde que se dio inicio a la primera, que fue simplemente en el año de 1811. Después se dio la de 1819 y 1821. Estas tres correspondieron a la creación de la Gran Colombia. Luego vino la separación de la Gran Colombia y nace la de 1830 y posteriormente viene la de 1857, 1858, 1864, 1874, 1881, 1891, 1893, 1901, 1906, 1914, 1922, 1925, 1928, 1931, 1936, 1947, 1953 y 1961 para llegar actualmente a la última que tenemos vigente a partir de 1993. Aquella Constitución de 1811 que marcó la pauta de los estados federales de Venezuela fue la primera Constitución y pareciera mentira, fue la primera Constitución iberoamericana. Qué bonito suena esto, ¿verdad? Iberoamericana. Y fue redactada por aquellos insignes personas llamados Cristóbal Mendoza, que fue presidente de la República, un trujillano, y Juan Germán Rocio, un llanero, y fue sancionada por el Congreso Constituyente en 1811 en la ciudad capital de Caracas. Y no es que hubiésemos tenido personas no capaces intelectualmente ni académicamente para redactar estas constituciones, no las teníamos. Y las tenemos y las seguiremos teniendo. Pero nada se gana teniendo un juego de muebles muy bonito y muy fino en la casa si no se le tiene cuidado. Puede costar muchísimo dinero
Puede verse una sala bella, un buen juego de muebles, con un buen mesa de centro y una buena alfombra. Pero si no se le cuida y se le tira todo encima, se le tira la bolsa de mercado, cuando uno llegue se le tira el maletín, se le tira la chaqueta, se le tira el suéter de la señora, se le tira el maletín de los muchachos cuando llega de la escuela, pues y el perro se acuesta y siempre muere. Pues lamentablemente podrá ser muy bonito, pero llega un momento en que solamente un estropado allí en la sala, que solamente se estorbo y se ve bien feo. Así pasa muchas veces con los ordenamientos jurídicos. Se ven muy bonitos, se ven muy eficaces cuando uno los lee, pero se ve que es feo cuando no se sabe interpretar las normas que contiene ese texto o cuando ha sido mal redactado y choca con otra norma. Y cuando quien tiene el deber de imputar, de hacer los cargos, no sabe distinguir qué significa lo que está imputando y qué significa lo que está acusando. Convierte un incumplimiento de contrato en estafa. Convierte un cumplimiento, una estafa, en un cumplimiento de contrato. Entonces vayan con las instancias civiles y con las instancias penales. Y el expediente va y viene. Y la gente sufriendo el percance del debido proceso. Un accidente de tránsito con lesiones levísimas. La persona simplemente va detenida porque el funcionario de tránsito elaboró el croquis como le dio la gana. No lo levanta en el sitio de suceso, sino simplemente manda a recoger los carros, que los lleva para el comando donde él está. Allá se sienta cómodamente en una silla, da una conferencia de vaqueros, a ver cuánto suena la caja para que se la pongan encima del escritorio. Y si no hay dinero, pues entonces procede a levantar un croquis allí viciado, porque no fue en el sitio de suceso, y pone a ganar o le pone beneficios al vehículo que mejor donde el conductor se presta. Y el que no se prestó, pues el vehículo queda retenido y la persona también detenida por 48 horas mientras se da una audiencia de presentación y allí pues se hace los alegatos y se puede sacar libre. Muchas veces cuesta porque también el fiscal de fragancia pues desconoce, simplemente se va por el acta policial. Digo el acta policial porque es el acta que levantan los de tránsito o levanta cualquier funcionario policial de cualquier procedimiento, cualquiera que sea, y coloca y tipifica los delitos que mejor le plazca, teniendo el desconocimiento de lo que son las normas. Y con el visto bueno y la complacencia del ciudadano fiscal que le da curso a esto. Y cuando digo ciudadano fiscal me refiero a femenino o masculino. Y le dan curso. Y el ciudadano juez de control, pues, lamentablemente muchas veces pues, no depura el proceso. No son todas, hay algunos que sí lo hacen. Y no hace valer las garantías constitucionales. Y se vulnera el derecho a la libertad. Aquel derecho que nace con uno desde el momento que tiene el desprendimiento del claustro materno, ya sea por parto normal o sea por cesárea, pero se sale del vientre de la madre a la vida. Y el momento que se sale y se respira la vida, ya empiezan las obligaciones y empiezan los derechos. Y uno de los derechos insignia la libertad. Está pautado en cualquier constitución del mundo y está pautado en nuestra constitución desde 1811, donde fue una de las primeras constituciones de Iberoamérica y que fue ejemplo para muchos países del mundo. Y que hoy lamentablemente es simplemente una letra muerta, donde no se toma en cuenta absolutamente su contenido jurídico, sino se maneja como mejor complazca y como mejor provoque a la gente que tiene aquel estatus de leerla y de implementarla. Aunado a ello, a un proceso acusatorio y que se eliminó el acusatorio, porque el inquisitivo iba a ser mejor. Y resulta que se le quitó la autonomía al ciudadano juez. El juez simplemente es un observador del proceso
que adelanta la fiscalía y presenta los actos conclusivos y la defensa va allí a perder tiempo, porque la defensa no va a hacer nada. La defensa busca una cantidad de evidencias para desvirtuar todo lo que dice el acto acusatorio y entonces en la audiencia preliminar le contestan muchas veces al defensor cuando quiere hacer los alegatos para contradecir lo que pronuncia el ciudadano fiscal que está allí en ese momento, dando cátedra de derecho y hablando de repente tipificando un delito de asociación para delinquir, porque está en curso la asociación para delinquir, el que actúa solo. Y la norma establece que la asociación para delinquir cuando son más de 3 personas, según la ley de delincuencia organizada y que son con efectos terroristas. Pero la asociación para delinquir, abuso de autoridad y resistencia. Y resulta que cuando el hombre estaba para ahí sentado, se lo llevaron, pusieron a la esposa, tuvo resistencia a la autoridad y violencia. Violencia fue pararse y poner la mano para que le pusieran a la esposa y asociación para delinquir estaba asociado con así, estaba sentado. Y pongo todo esto así burdos, como para que sean medio chistosos, pero a la vez sean de pensamiento, donde uno pueda meditar de lo que está pasando. Y entonces se llega a la audiencia y allí se le dice, bueno, mire doctor, pero yo estoy de acuerdo con esto, y tú sabes que aquello, que yo estoy promoviendo, no, aquí no me venga a promover nada, eso se va para fase de juicio. Yo aquí solamente vengo a escuchar el acto conclusivo y lo que usted tenga que decir lo va a discutir en el juicio. Y no. Y entonces, ¿dónde está el debido proceso? ¿Dónde está la equidad de la justicia? ¿Dónde está la aplicación de las normas constitucionales? ¿Dónde está el derecho a la libertad? El derecho a no ser culpable hasta que demuestre lo contrario. No, la persona que es detenida y se va a juicio, se va a pagar una pena anticipada de algo que nunca ha cometido. Y permanece allí de repente 1 año, 2 años, de repente 2 años, hasta 3 años, mientras ya no empieza, cuando no hay vehículo, cuando no, que fue de juicio que le correspondió al expediente, no sé dónde están detenidos, porque lo tenían supuestamente aquí en la cárcel de Santana, aquí en el occidente, en el estado Táchira, y se lo mandaron para allá, y no saben que está en Yale. Entonces, cuando descubren que está en Yale, cuando descubren, entonces hacen una audiencia telemática, resulta que no hay internet, se fue la luz, es un caos. Al final del camino, entonces sale una lucecita y se demuestra que la persona es inocente, y bueno, se la boleta de libertad, que es otro proceso, por la boleta de libertad otro proceso porque le da libertad. Y la pregunta que me hago yo, ¿y quién le va a resarcir esos daños causados psicológicos, económicos, morales, físicos? Y lo que aprendió allí, y lo que pasó allí, fue algo que nunca cometió. Y tenemos una persona resentida, ya sea femenina o masculina, resentido por lo que le ha pasado, resentida con la sociedad misma, incrédulo de la situación de la aplicación de la justicia y de las normas. Entonces, todas esas cositas forman parte de lo que es la clase del derecho penal y lo que es la Constitución. Por eso siempre se ha dicho que, que el derecho penal guarda cierta relación con la aplicación de la conveniencia de los gobernantes de turno. Por eso dice, y decía, y quedó en el aire, aquellas palabras del ilustre tratadista español Jiménez de Oazua, que decía, la aplicación del derecho se anatemiza con dureza singular. Los abusos de la práctica criminal imperante exigen de una reforma a fondo del código, porque no hacemos la reforma del código, nunca tendremos una justicia. La justicia humana es común y muy distinta a la justicia divina. Que la justicia penal no tiene nada que ver con la justicia de Dios, pero sí la justicia penal encuentra su fundamento de utilidad común, el interés general y el bienestar mayor número de personas. Este fundamento es esencial en la aplicación de la norma.
Entonces existe la justicia divina. Por cierto, el nombre que lleva el libro que yo saqué ahorita en el mes de diciembre, que se denomina Justicia Divina, vicios y errores del proceso penal venezolano. Y no lo estoy publicando, no estoy ofreciendo que lo compren, está por ahí en Amazon. Y es un librito pequeño, pero habla de los errores y los vicios del proceso penal venezolano, así como yo estoy impartiendo esta charla con ustedes, clara, diáfana y transparente, sin ningún temor, colocando los puntos donde corresponden, porque así es como se tiene que hablar el derecho cuando se habla con personas de un intelecto como ustedes. Yo no puedo venir aquí con curserías a maquillar la realidad cuando no es, para que alguno de ustedes me va a decir, pocha, pero el profesor como el doctor Omar como que estaba medio guabinoso allí para decir las cosas y como que le bastó decir las cosas. Yo prefiero decirlas transparentemente como son para que ustedes no las vayan a reafirmar, pero que también tengan un contenido interno de cómo las veo. Yo sé que todos ustedes, la gran mayoría, comparten lo que estoy diciendo y espero no estar equivocado. Dicho esto, pues no me queda sino profundizar un poquito más y decir lo siguiente. En todas las resoluciones, pudiéramos decir que existen unas ideas liberales que tuvieron su influencia determinante, como fue la Revolución Francesa, que marcaron también el inicio de los movimientos de reformas penales en el mundo, a nivel mundial, y adquirieron un auge en el siglo XIX y que se encuentra entre sus principales precursores Montesquieu, Beccaria y Orwell. Tales ideas, especialmente la de Beccaria, en torno a la necesidad de humanizar las leyes penales, impulsaron a varios monarcas a introducir reformas en el ordenamiento criminal de sus respectivos países. Tal es el caso de Catalina II de Rusia, que en 1767 ordenó que una comisión se encargara de redactar un código en consonancia con las nuevas doctrinas, dándole al efecto instrucciones escritas que contenían las principales consignas en las obras de los modernos reformadores, especialmente la que había sacado el marqués italiano Federico el Grande de Prusia. También mandó a redactar un proyecto de código de armonía con esas ideas, lo mismo que Leopoldo y la gran duquesa de Toscana. Fíjense ustedes la importancia de la redacción de los códigos. Y estoy comenzando hablando de Catalina II de Suiza, de Rusia, perdón, que en 1767 ordenó hacer un código que se ajustara a la realidad humana, a la aplicación de la norma. Que después tuviera una cantidad de políticas que todos las sabemos, incluyendo la histórica de con Gorbachov y lo que sucede actualmente, que es el pensamiento tosco, inhumano, muchas veces, no sé, desviado de personas que llegan a ocupar determinados cargos con el nombramiento y el beneplácito de la colectividad, que son los que los eligen, y que entonces desvían lo que se ha hecho para beneficio de la humanidad, y específicamente los que en cada país. Entonces tenemos el caso de Catalina, que en 1767 ordenó aplicar una reforma fundamentándose en lo que decía el marqués italiano Federico el Grande de Prusia, que era el derecho, prácticamente se entiende, redactar un proyecto de código que fuera armónico con las ideas, con la humanidad en aquel entonces. Y por supuesto, ante todo, con los respetos de los derechos humanos. Posteriormente tenemos el caso de Australia, donde el emperador de Australia y último sucesor de Cartomagno Francisco, 1790, 1806, puso en vigencia el 3 de septiembre de 1803 aquel famoso código llamado de Asturias, perdón, aquel código de Austria, que fue elaborado por von Seyer, el cual, junto con el civilista francés, sancionado por Napoleón el 21 de marzo de 1804, representaba decir
los dos grandes brazos de la codificación, convirtiendo así Europa Central como lo apunta el mismo autor, en el epicentro del movimiento ilustrado de la reforma penal. De manera que sobre estos postulados y directrices de ideologías surge el Código Penal francés, que data de 1810. El bávaro de 1813 y posteriormente otros códigos, como fue el Código Penal español de 1822 y luego de 1845 y el Código de Alemania, que data de 1871 y el Código Penal italiano, que data de 1889. Estos ordenamientos se esfuerzan por humanizar el sistema represivo y reducirlo a los límites de la necesidad y se empeñaron en consagrar y respetar las garantías penales y procesales, en especial el principio de la reserva y la estricta legalidad de las infracciones y sanciones que habían de aplicarse al que incurriera en determinado delito. No hay crimen o delito, no hay crimen ni delito sin pena y sin ley, el cual constituye el pilar fundamental del Estado de Derecho moderno. Repito, no hay crimen o delito ni pena sin ley. Al existir el crimen o delito, debe haber una pena que debe ser aplicada de acuerdo a la ley, lo cual constituye un pilar fundamental del Estado de Derecho moderno. Cuando vemos todo cuanto sucede en el continente nuestro y vemos en algunos países cómo se vulnera el proceso y cómo se detiene de forma arbitraria a la gente y cómo se transgreden los derechos humanos, pues señores, lamentablemente con los códigos estos que yo les he mencionado a ustedes, pues aquí no estamos en presencia de ningún Estado de Derecho moderno. No, señor. Aquí estamos viviendo actualmente en nuestros países un Estado de Derecho violatorio de toda norma, un Estado de Derecho dictatorial, un Estado de Derecho nefasto, que solamente busca a su manera de complacencia aplicar la ley como mejor le conviene. Y retrocedo al inicio de la charla. Existen leyes para buenas aplicaciones y existen leyes para no aplicaciones y no sanciones. Y eso es lo que suele suceder cuando caemos en este tipo de aplicación de las normas. En síntesis, pudiéramos decir que el periodo de historia del derecho penal, que comienza con la obra de Beccaria y continúa en la primera mitad del siglo XIX, se caracterizó por la actualización de los principios iluminismos que ponen en libertad social la justicia de la pena, entendida como medio de defensa social y limitada por las exigencias de la necesidad, actuando como intimidación de las generaciones que pudieran incurrir en delitos. La creación del Código Penal es por eso se dice, lo repito, un conjunto de normas que permite que la persona viva dentro del mercado, dentro de la sociedad, dando el cumplimiento a todas las normativas existentes. La vulnerabilidad, la violación de estas normas y de estas leyes, pues será sujeto a una pena. Entonces, ¿qué suele suceder? Aquí le estoy diciendo que la importancia de todos estos códigos simplemente era sancionar, y todavía existe sancionar, hay que cometer una pena. Existe, por supuesto, la codificación del Código de España o de Italia y la codificación del Código Penal hispanoamericano. De sumo interés para Hispanoamérica en general y para Venezuela en particular tiene la legislación española, no solo por haber regido desde la época colonial, sino porque además de sus disposiciones penales se aplicaron en nuestro país prácticamente hasta 1863, cuando entró en vigor el Código Penal de Guzmán Blanco. Recuerde que hemos hablado de Guzmán Blanco, esto que es la clase aquella, que Guzmán Blanco dio un plazo desde el mes de octubre del año 82 y al septiembre, en febrero del 83 ya estaba programado el Código Guzmán Blanco, que ordenó derogarla. No obstante, todavía hoy permanece vigente muchas de esas disposiciones por haber sido trasplantadas en nuestros códigos punitivos, como por ejemplo la relativa al delito de rebelión, que desde 1873 hasta nuestros días se produce sin mayor variedad a la fórmula española. En los sucesivos códigos penales venezolanos
al igual que en diversas leyes penales venezolanas descodificadas. Tenemos entonces que los códigos españoles de 1822 y 1848, que fue reformado en 1850 y 1870, fueron tomadas como modelo por la mayoría de los primeros códigos penales latinoamericanos, salvo el de Haití de 1835 y el de República Dominicana de 1846, que adoptaron el Código Penal francés. ¿Por qué adoptaron en 1835 Haití y en 1845 el Código Penal francés de 1810? Sencillamente porque eran unas colonias francesas y por supuesto tenían que adaptarse a la normativa francesa. De allí aquella vigencia y la adaptación del Código francés a las legislaciones de la República Dominicana y a las legislaciones de Haití. Al igual que Ecuador, en 1872 se adoptó el Código Penal belga. Chile estuvo también a punto de adoptarse este último, pero en definitiva sus legisladores prefirieron el español. El Código Penal ecuatoriano en 1873 se basó en la teoría del Código de Bélgica. Sin embargo, actualmente ellos tienen un código penal que es el mismo y le incorporaron el código procesal y se llama Código Orgánico Procesal Penal. ¿Por qué? Porque tienen el mismo contexto, tienen allí el proceso y tienen las penas. Y por eso le usaron una palabrita allí que dice integral, Código Orgánico Procesal Penal integral. O sea, está todo junto. Proceso, penas, y entonces el defensor o el acusador que va prácticamente directo, lo que tiene, allí lo tiene todo. No como nosotros, que entonces yo no entiendo cuando van a sancionar, usted ve, parecía un niño de preescolar jugando con plastilina y jugando con una cantidad de muñecos allí, y aquel reguero del código y aquel de leyes para sacar un escrito, porque hay que buscar que si la ley de una, que si la ley con la otra, que concordarse con la otra, que con la otra, y al final eso pareciera que está haciendo un picadillo llanero y no lo hace muy bien tampoco, que les queda como feto. Entonces, a ese extremo hemos llegado nosotros. No nosotros, los legisladores que tenemos, que no se han dedicado ni han puesto atención en hacer un código penal bien fundamentado y que esté adaptado a toda esta cantidad de códigos que les puedo mencionar a ustedes y que fueron parte de la historia penal del mundo, del universo. Porque estamos hablando de Catalina de Rusia, cuando creo que el código penal. Jiménez Dovazo apunta que la inmensa mayoría de los códigos iberoamericanos tomaron como base el Código Penal español o lo transcribieron más o menos literalmente, porque incluso los modernos textos conservan rastros de la vieja rama española, puesto que los innovadores dejaron sus sistemas numerados artículos de los códigos primeros. Entonces, de manera podemos decir explícita, el mismo tratadista refiere que cuando los primeros códigos penales hispanoamericanos de 1831, que data el de Bolivia, era español de 1822. El de 1831, cuando pusieron en práctica, se fundamentaron el Código Español, que era de 1822, con reformas que empeoraban la estructura del modelo regido en Bolivia durante 3 años y 7 meses, que el nicaragüense data del 29 de marzo de 1879, que era el mismo Código Español que fue redactado en 1870, que el Código de Salvador data del 13 de abril de 1826, adoptado como modelo al Código Español de 1822. Tenemos también el Código de Nicaragua, que data del 29 de marzo de 1879, que aplicó la misma tecnología del Código Español, que fue redactado en 1870, o sea, 1870. 9 años después de la redacción de este Código Español, pues lo ponen en práctica en Nicaragua. El Salvador tiene el 3 de abril de 1823, adoptado el Código Español de 1822. El de Honduras data del 29 de julio de 1898 y tenía como modelo el Código Penal de 1870.
En Argentina, si bien tomó por base el famoso Código Penal de Baviera, ya alemán, de 1813, no le faltó tampoco a la inspiración española y se fundamentó en parte en el Código Español de 1850. En Perú, el 1 de mayo de 1863 tuvo de modelo el Código Español de 1850, que no es más que una reforma leve del 1848, que fue el primer código venezolano el 19 de abril de 1963. Es una variante del Código Penal Español de 1848 que sin que falte rítmicamente del 1822, en tanto que el de 1873 se introduce modificaciones en la sistemática y en algunos preceptos que se toman del Código Español de 1870. Pero la esencia de 1863 queda inalterable y por lo tanto sus vínculos con las transiciones hispanoamericanas, igual que de México, del 7 de diciembre de 1871, tomó como modelo el Código Penal Español. En Colombia, en 1880, tuvo el modelo del Código francés y el español de 1822. Y el de Guatemala, el 15 de febrero de 1889, era de riguroso tipo español, con reformas que no desvirtuaban su esencia. Y el de Costa Rica, el 27 de abril de 1880, era un todo analógico del Código Español de 1870. En otra parte, el Código Penal italiano, publicado en 1889, mejor conocido como el Código de Sarandelli, tuvo también reformas, influyó en Iberoamérica, repercutiendo, como lo dice el mismo tratadista español, en el Código Penal de Uruguay, de reemplazar el viejo código de 1886 en el proyecto cubano de la USA. En Panamá, a partir de 1922, y especialmente en Venezuela, que rompieron con la tradición española en 1897, al adoptarse integralmente al Código de Sanar-Delhi, con la reforma indispensable de transparencia en los países de Sudamérica. Dicho esto y analizado esta cantidad de números que pareciera que estoy dando una clase de administración o de economía, señores, todos los códigos que les he podido mencionar a ustedes, en su gran mayoría manejan la esencia de del código español. Porque hay algunos que se fue con Bélgica, otros se fue con Alemania, y otros tuvieron bastante énfasis en la parte italiana, pero la gran mayoría todos han manejado la parte española. Entonces, si estos países tienen esa infraestructura y esa aplicación de esas normas desde su creación, yo me hago la pregunta, ¿por qué nosotros hemos tenido 7 códigos, hemos hecho algunas reformas adaptándonos a la situación española, más que todo el de Guzmán Blanco, que es más vigente? Y ahorita que tenemos, que sigue siendo el mismo, con algunos parámetros que sigo por ahí en 2005, ¿por qué nos hemos quedado tanto y ha habido tiempo para crear leyes y leyes y leyes y leyes? Y hemos ido desmembrando el código, pero cuando se va a imputar a alguien, entonces se aplica por la ley vigente en concordancia con el artículo tal del Código Penal. Y cuando se le coloca la lupa, sabemos que no es el tipo de delito que le está tipificando a la persona y que, sin embargo, los fiscales lo hacen y los jueces lo admiten. Y muchas veces el abogado litigante, por desconocimiento, también no hace absolutamente nada, y cuando quiera hacer el escrito, entonces también lo admite. En mí siempre retumba una palabra que yo denomino el remedio, y no es más que el remedio procesal. El remedio pues data de mucho tiempo de historia, como estos códigos que le he leído a ustedes. Y los remedios siempre han sido utilizados inclusive por la especie animal, que es de comer hierbas para ellos purgarse. Y de esta manera, supuestamente, buscan mejoría. Y los seres humanos, pues también anteriormente eran momentos de purgas.
actualmente pues le puede dictar cuál remedio al muchacho para que se mejore. El proceso también tiene remedios. Y esos remedios comienzan desde el momento de la atención de la persona, que se denominan los escritos, que se denominan los recursos. Entonces, todos esos escritos hay que irlo haciendo uno, hay que irlo haciendo para uno demostrar que tiene la ética de buena formación de abogado y que está cumpliendo su trabajo a cabalidad y no permitir los abusos. Aunque muchas veces todos estos escritos y todos estos recursos pues son letra muerta, porque muchas veces uno hace un escrito solicitando en las altas cortes de los tribunales, o Corte Suprema, o Tribunal Supremo, como se quiera denominar en cualquier país, y a la sala donde uno presente ese recurso, luego de haber agotado todas las instancias, y que debe tener una respuesta a los 5 días, a los 10 días, y después en la sala plena, pues resulta que muchas veces pasan años y años, la persona salió en libertad, o la persona se murió el defensor, hasta se murió el acusador, y el famoso escrito nunca tuvo respuesta. Entonces, alguien denominó una bella terminología que eso se denomina silencio de la administración, y que sin embargo la Constitución permite que cada quien tiene derecho a acudir a cualquier instancia, a pedir que hagan la aclaratoria de lo que está pasando y que la administración está en el deber de contestarle. Pues también un articulado está muerta, porque se puede acudir, pero nadie le contesta. Ejemplo muy práctico, con el acontecer diario. Se puede acudir un escrito a quien tiene la potestad de velar por el fluido eléctrico de un estado, de un municipio, de un pueblito. Y usted lleva ese papel para que le den una aclaratoria, que hace que le rompen el papel, si que no lo meten preso, está haciendo baño. Entonces resulta que hay un silencio de la administración en contestar, o será pereza de la administración. Porque esa pereza, ese vicio ha corrompido a los funcionarios de la administración pública. Y también está corrompiendo a los empleados privados. Y ya da hasta pereza atender en una tienda. Te va a una tienda muchas veces a comprar algo, un almacén, una camisa, una franela, una falda, cualquier ropa que necesite, cualquier calzado, cualquier celular. Y muchas veces el empleado está allí hablando por celular. Buenas tardes, disculpe, una franela está ahí. Ahí hay una pereza. Entonces es lo peor que puede tener el ser humano. Tener pereza para todo. Pero ahí es cuando nosotros, los estudiosos, los doctores y futuros doctores, tenemos algo que no tiene todo el mundo. Es el conocimiento, el saber. El conocimiento de pronunciarnos en una sala crítica, en escribir, en intuir, cuando tengamos la oportunidad de tener frente a nosotros un panel de alumnos, sea en cualquier especialización, ya sea en un pregrado, en un posgrado, en una maestría, en un doctorado, y llevar aquella voz para que se puedan corregir esa cantidad de vicios. Que si no se corrige porque el sistema no lo permite, por lo menos tenemos la conciencia tranquila. Si yo lo dije en la clase, yo lo planteé. Yo una vez tuve una clase, una defensa de título de doctorado, y yo hablaba sobre las tecnologías de punta, las redes sociales y esto de dar las clases a esta distancia como estamos haciendo ahorita. Y que por ahí en el año de 1000, hace aproximadamente 45 años, que todavía eso no existía, un insigne doctor de educación hablaba sobre la ventana de conocimiento. Y palabra que fue muy profundizada y muy metodológicamente muy bien enseñada y impartida por parte del insigne director ya desaparecido de nuestra institución acá, del INSIC,
el doctor Javier Méndez. Otro visionario que tenía una mente del año de 2050, aún estando en el 2024, 2023, cuando fallece, ya pensaba con el 2050, siempre iba adelante, adelante de la tecnología y del conocimiento. Y lo que tuvimos la oportunidad de estar allí con él en un principio, pues fuimos agarrando aquello y lo fuimos colocando en nuestro disquete cerebral, que es decir, queda allí en la perpetuidad. Y siempre yo trato de sacarlo a reducir. Primero, en homenaje a que él insigne amigo y a la vez también como un medio de difusión hacia el que yo tengo que impartirles determinadas charlas, un poco que ustedes en clase, determinadas charlas. Eso es como cuando se denomina a una persona, un niño que nace con una enfermedad, entonces se dice, ay, él es especial. No, ese niño no es especial. Ese niño es excepcional. Porque especial es una pizza o una arepa que uno pide especial. O carne mechada y con queso es especial. No solamente con, te agrega algo más. Un niño con ciertas deficiencias pues, es excepcional. Porque independientemente de esa limitación, tiene otras virtudes que no tiene quizás la persona que tiene todos sus sentidos bien desarrollados. Porque esa persona que tiene sus sentidos bien desarrollados muchas veces tiene aquello que vimos minutos atrás, que se llama la pereza mental, la pereza de no querer hacer nada, el confort o la complacencia de estar tranquilo y no arriesga nada para no perder nada. Y en la vida siempre hay que arriesgar, hay que proyectarse y hay que tratar de aprender. Entonces, dicho esto, ese insigne maestro, profesor Cárdenas, hace 45 años hablaba sobre esto. Y yo lo toqué en mi tesis de doctoral de educación. Y cómo se puede extraer aquella tecnología de punta que el señor hace 40 y tantos años ya lo vislumbraba a futuro y que para muchos era incierto o era una loquera ese señor talón que Carrizo va a ver eso dentro de 40 tiempo. Y allí está, vigente, y hoy la estamos disfrutando de ella. Entonces, lo que nosotros tengamos que decir, yo les invito a ustedes, porque son personas muy capaces y muy estudiosas, de difundir a través de las enseñanzas con que tengamos necesidad de ser sus tutores, sus instructores, sus guías. Hay que hacerlo. Hay que ir sembrando constantemente el granito para ver qué vamos a ir cosechando poco a poco, para podernos despertar el interés de las personas de ser estudiosas y llamarle también la atención que muchas veces por el conocimiento o por pereza mental están incurriendo en una cantidad de faltas. Y que el incurrir en este tipo de faltas conlleva simplemente a la violación de las normas constitucionales y conlleva a la mala aplicación de un derecho moderno que está establecido desde el año 1800 y tanto atrás, única y exclusivamente. Continuamos, tuvo un corte de energía, perdón, del internet, pues continuamos. Entonces, esto es lo que nos permite el estudio, es lo que nos permite tener conocimiento y tratar de difundir siempre para que las cosas se nos vayan dando cada día mejor. Yo quisiera, es que hay tantas cosas que me gustaría poder contar con ustedes y explicarles, pero veo que siempre el tiempo como que nos recorta la situación. Sin embargo, yo voy a hablar cuando existe la no aplicación de la norma constitucional, cuando existe la no aplicación del derecho penal moderno y que caemos en algo que es tan sencillo, que es decir, es tan sencillo como viene siendo el abuso del poder. ¿Ah? 2:15. El abuso de poder es una acción y es el efecto de abusar. Estamos hablando del abuso del poder. Y el abuso del poder es una acción y es el efecto de abusar, de usar mal, excesivamente injusta, impropia e indebidamente de alguna cosa o de alguien. En este sentido jurídico lo constituye el hecho de usar de un poder, de una facultad, de un derecho o de una situación que va más allá de lo lícito. Y eso es lo que sucede
con la administración pública, con los cargos y con las aplicaciones de las normas. Hay un abuso de poder. ¿De dónde es el origen de esto? Este abuso tiene su origen en lo que respecta a las cosas de una legitimidad en el derecho romano. Cuando se define el dominio como el derecho, no solo de usar y disfrutar de una cosa, sino también de abusar de ella, esta legitimidad o continuidad en materia civil también está vigente hasta el final de nuestros días. Entre los abusos distinguidos, o siendo algunos son el abuso contra la honestidad, el abuso de las armas indebidamente que está para beneficio y custodia de la soberanía del Estado y garantizar la paz a las personas, entonces se comete también un abuso de poder de las armas, el abuso de confianza que se da a una persona para determinado cargo y abusa de la misma, el abuso de estar firmando en blanco o el abuso de firmas sociales, el abuso de menores incapaces o el abuso de menores, de niños y adolescentes, el abuso de la superioridad, el abuso de la autoridad. Se valen de una autoridad para ofender, para rechazar, para matraquear, para extorsionar. Empiezan de funcionarios de nivel más bajo hasta el más alto jerarca. Abusos del derecho, aquella famosa palabra, tú no sabes quién soy yo, pues quién eres un ser humano igual que yo. Así de sencillo. Porque el cargo lo tiene, pero algún día pasa. Y de repente por sus condiciones y su comportamiento y por sus actos de inmoralidad, de repente está en otro sitio donde yo nunca voy a estar. Porque puedo estar pobre, pero sigo siendo honesto y leal. El abuso de superioridad, el abuso de poder por parte del Estado, que es lo más vigente que existe hoy en día, que relaciona con otro abuso, que es el abuso de la autoridad que le confiere el ordenamiento jurídico establecido en las normas del Estado y que este es vulnerable para lograr sus aceptaciones de poder, violentando toda norma constitucional y que pudiese definirse como dictar violaciones contrarias a la Constitución o a las leyes. Esto es común, dictar decisiones contrarias a la ley, a las leyes o a la Constitución. No dan cumplimiento a lo establecido concretamente en ellas y trae como consecuencia la violación directa por parte del Estado de lo que pudiera conllevarse a las violaciones de los derechos humanos, que es fundamental. Esta palabra es fundamental porque el nacimiento del ordenamiento jurídico se fundamenta primero como norte los derechos humanos. ¿Por qué los derechos humanos? Porque las leyes que se hacen son para sancionar a seres humanos, para garantizar estabilidad económica, moral, educativa y todo, que establece la Constitución a seres humanos. Y por supuesto, está también la fauna, está la flora, están los animales, pero esencialmente primero el hombre como especie humana, viviendo en el planeta Tierra. Entonces, cuando se vulnera todo esto, se vulneran los derechos constitucionales que son única y exclusivamente la violación de los derechos humanos. Entes administrativos designados de personas a cargos públicos no permitiendo la aplicación de la norma vigente. Ejemplo, el nepotismo común en nuestro país. Existe una cantidad de normas, pero existe algo que es el nepotismo. Es una violación del derecho humano, es una violación de la administración, es una violación de la norma constitucional, pero esto guapea y galopa actualmente. También tenemos el nacimiento de dictaduras que más que todo comenzaron por el Cono Sur. Instauraron regímenes militares en el Cono Sur a partir de 1964, específicamente en Uruguay y en Argentina, y que que fue dado por movimientos. El crecimiento de este régimen militar fue por el movimiento de guerrillas urbanas cuyo objetivo era impulsar una revolución social por esta vía. Allí observamos que se quiere la participación de grupos conformados por la sociedad que en creencia o pensamiento ideológico mostraban su inconformidad con las situaciones políticas y sociales que se comenzaban a vivir en estos países y que trajeron como norte la creación de grupos armados que a la larga se convirtieron en grupos insurgentes, dando nacimiento inicialmente a la creación de guerrillas urbanas estudiantiles, posteriormente con la adhesión de grupos campesinos se conformaron los bienes conocidos como grupos guerrilleros, calificados también como grupos terroristas, flagelos de la acompañada países en nuestro continente, entre ellos se incluyó también Uruguay, Argentina, Perú, Colombia, y tristemente hoy en día también funciona en Venezuela. Esto es bastante extenso para tocar, que requiere mucho tiempo, pero estoy tocando unos tópicos. Los grupos que se fueron formando buscando unos ideales políticos y que a través del tiempo también se han convertido en un flagelo para la sociedad, unidos a ellos los llamados grupos paramilitares, que se fueron creando
que se fueron creando a objeto de prestar seguridad en algunas áreas rurales en nuestro país, cuyos casos específicos están también en Colombia y recientemente estos grupos están en la Ciudad de México. Los regímenes dictatoriales que se constituyeron y que peligrosamente se pudieron restaurar en nuestro continente contaban con el apoyo irrestricto de las Fuerzas Armadas y que aceptaron por su afán de la usurpación violenta de estos grupos y dieron paso a que algunos militares tomaran el poder, convirtiéndose posteriormente en unos gobiernos dictatoriales y nefastos. En nuestro continente se vio desgraciadamente algunos regímenes dictatoriales que atropellaron al pueblo y vulneraron todos sus derechos, únicamente y exclusivamente por mantenerse en el poder, y que a través de los tiempos fueron perdiendo su hegemonía y desaparecieron, no sin antes rendir las cuentas a la justicia y pagar por las barbaries que fueron cometiendo. Específicamente la dictadura del general Stroessner en Paraguay desde 1954 y fallece en 1989 y que fue modelo articular para el resto de la dictadura latinoamericana. Este fue elogiado por sus analógicos y por los gobiernos norteamericanos en obstante de su capacidad para mantener la paz social ante cualquier pueblo. También surgieron otras dictaduras, como fueron en Colombia, donde el tiempo de Gustavo Adolfo Pinilla, también surgieron la cuenta de Noriega y así sucesivamente en algunas partes, las argentinas, las chilenas, y también lo que sucedió con el grupo Sendero Luminoso en Perú, donde Alberto Fujimori fue condenado posteriormente por algunos delitos atroces que solamente buscaban la restauración de la paz de Perú y que buena parte se dobló a las acciones de esta persona. Señores, de verdad que me parece importantísima esta clase. Tenía muchísimos temas que tocar, como son los genocidios, como son los terrorismos, todas esas cuestiones, gobiernos dictatoriales, gobiernos nefastos, gobiernos dictatoriales. He tocado, les quedan algunos tópicos, entonces pues tengo ya que retirarme y son ya las 12:10, vamos a cerrar ya el ciclo que la gente va a cumplir con su deber de almorzar y descansar. Entonces ha sido un placer, sinceramente, haber podido bregando, poder cumplir con esta actividad que tenía que darles hoy. Y entonces vamos a hacer un trabajo que debe ser mínimo de 8 páginas, por favor lo pegan en la página de la universidad y lo deben entregar más tarde para el día 20 del presente mes. Les agradezco por favor totalmente. El trabajo se va a fundamentar única y exclusivamente el ensayo, pero el ensayo mínimo de 8 páginas. Si quieren hacerlo más páginas, con muchísimo gusto yo lo leo. Van a hablar ustedes sobre un poco de la historia de la Constitución venezolana. Si quieren hacer algún derecho comparado con algunas constituciones de otro país, bienvenido sea. De la historia de la Constitución, de la historia del derecho penal venezolano. Si quieren hacer alguna comparación con otros, perfectamente lo pueden hacer. Hablar sobre lo que son los gobiernos nefastos y gobiernos dictatoriales que han existido en nuestro continente. Tenemos el de Stroessner acá de Uruguay, y yo le puse ejemplo algunos, y hablar sobre la violación de los derechos humanos. De los derechos humanos. De igual manera, hacen sus conclusiones que ustedes puedan aportar a la academia para yo también fundamentalmente algo allí lo que ustedes están haciendo. Dicho esto, pues de verdad que estoy muy complacido de haber compartido con ustedes a través de este medio, si se quiere un poco distante, pero desde acá siempre estaré a la orden de ustedes. Solamente me resta agradecerles su atención, su amabilidad que tuvieron para conmigo, y sé que quedó un poco pendiente porque tenía temas como el genocidio, tenía delitos terroristas, tenía otros temas como son las torturas, tenía estado de abuso de poder, y tenía una cantidad, si no, yo creo que tenía como más de 20 temas que teníamos que tocar, pero el tiempo apremió para haber hablado siquiera unos 3 meses. Pero bueno, ya tratamos de sacar algunos tópicos y ustedes como personas altamente intelectuales y capaces pues van a ir sobre el tema. Repito, un tema sobre el ensayo va a estar hablando sobre la Constitución venezolana y puede hacer algún derecho comparado con otra Constitución, historia del derecho penal, qué ver, qué falta, qué pudiera hacer, hablar sobre lo que es el nepotismo y sobre los gobiernos dictatoriales, hablar sobre la violación de los derechos humanos, hablar sobre el proceso inquisitivo y el proceso acusatorio,
Eso está en boga hoy en día. Los grandes tratatistas de derecho procesal siempre ofrecen lo están tocando porque creo que el remedio por que ha salido por la enfermedad. El que la autonomía pues se desarrolló otro y esto como que está convirtiendo en un arroz con mango. Sin embargo, España, que fue un formador de esos códigos que ha servido de norte para nosotros, sigue manejando el poder adquisitivo, derecho inquisitivo, entonces el proceso inquisitivo. Por ahí van los tiros. Entonces le agradezco pues tomar nota de esto y enviar el trabajo con sus respectivas conclusiones que yo las sabré apreciar, las sabré analizar y servirá para mi conocimiento también. Bueno, dicho esto, pues solamente me resta las gracias y que el gran creador del universo siempre guíe el paso de ustedes y de toda vuestra familia. Un gran abrazo, apreciado compañero.